Nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, fue criado en Los Quirquinchos, a 130 kilómetros de Rosario. Se recibió de arqueólogo en la UNR y desde el 2012 vive en Berlín, la capital de Alemania. Se llama Gonzalo Compagni y a él lo saludamos. Hola Gonzalo, Omar Mané desde LT8 de Rosario. Hola Omar, ¿qué tal? Buen día, sí, estoy escuchando claro y fuerte. Bueno, muy bien. Bueno, sí, comenté que sos nacido en Pigüé, provincia de Buenos Aires, y criado en Los Quirquinchos. ¿Cómo fue esto? ¿De chico te llevaron? ¿Tu papá tenía un trabajo por esa zona? Sí, bueno, es un poco la historia familiar, que uno como la historia de la mitad de la población argentina, ¿no? Somos migrantes de nacimiento. Sí. Sí, digamos, mi hermano y yo nacimos ahí en el sur, y después por cuestiones laborales, mis viejos, digamos, se volvieron, mi viejo que es de Los Quirquinchos, la familia de mi padre, digamos, es de ahí, y entonces, bueno, se volvió ahí, nos volvimos todos ahí, digamos, nos arrastró a todos hacia Los Quirquinchos, y ahí, bueno, pude terminar la escuela primaria y demás, así que digamos que soy criado ahí, en Los Quirquinchos. Claro, es decir, ¿recordás más entonces tu pueblo que fue los Quirquinchos que Pigüé por ahí, ¿no? Porque te fuiste muy chico. Sí, digamos, tenía aproximadamente 5 años, o sea, Claro. los recuerdos son la temprana infancia, digamos, Sí. y digamos, volví solo una vez y ya a Pigüé, digamos, volví ya teniendo, no sé, 25 años, 26 años. Claro. Volví por primera vez, digamos, pero siempre, digamos, Pigüé estuvo en mi historia, digamos, siempre lo tuve muy presente. Sí. Y creo que de hecho fue algo, esa cuestión, esa primera migración, digamos, que pude vivir yo a esa edad, Ajá. creo que me marcó creo que me preparó para lo que siguió después, que me trajo hasta aquí, de hecho. ¿Y en qué medida te preparó o cómo caló tanto en vos, siendo que te fuiste muy chico a los 5 años? ¿Tenés recuerdos de esa edad, de tus primeros años? Sí, recuerdo, por supuesto, tengo digamos, el despertar al mundo en un lugar y después, obviamente, se me mezclan con otros recuerdos en otro lado, y me preparó en el sentido de, lo veo desde ahora, digamos, en ese momento calculo que habré sufrido mucho por salir, digamos, por dejar, digamos, los amiguitos de la cuadra, digamos. Claro. Y la casa y todo eso que siempre uno tenía muy presente. Digamos que me preparó porque de algún modo luego me mudé varias veces más, digamos, ya nadie me arrastró, sino que fui solo, y me preparó en el sentido de que dije, bueno, la vida es así, uno puede llevar, digamos, como el chileno Maturana, digamos, uno puede andar rodando la tierra digamos, como dice, con toda la tierra adentro, ¿no? Como que uno puede estar en muchos lugares y ser de muchos lugares también, ¿no? Como que no tiene uno por qué aferrarse a un lugar, y abandonar ese lugar tampoco quiere decir que uno lo olvide ese lugar y que ese lugar deje de ser de uno. Me preparó en el sentido de que cada lugar en el que yo estuve, digamos, me adoptó, y yo también lo adopté, esa tierra, digamos, porque tengo muchas tierras. Y obviamente la primer tierra, digamos, en la tierra, en este caso Pigüé, en la que uno ve, digamos, uno despierta del mundo, digamos que tiene un significado muy particular, pero como que me preparó en ese sentido, digamos, claro. Lo veo ahora. No sé si me estoy poniendo un poco filosófico, pero tiene que ver con eso, cómo vivir con muchas tierras, digamos, ¿no? Cómo se vive con eso, sin sufrir, ¿no? Como estando bien. Claro. ¿Y dónde te nació la vocación de la arqueología? Bueno, eso, la verdad que, no sé, yo si lo veo ahora, digamos, también, digo que siempre lo quise. ¿Ah, sí? Sin saber quizás que eso que yo quería se llamaba arqueología, digamos, ¿no? Pero siempre, sí tengo recuerdos de mi infancia, digamos que siempre me interesó como que estar en sitios, en lugares, en edificios abandonados, en lugares en los que había pasado gente, había pasado como que en lugares en donde estaba impregnado el pasado de algún modo. Siempre esos lugares me atrayeron a mí. Ajá. Y
muy bien, porque, digamos, esa misma pasión, digamos, de algún lado lo pude canalizar y pude encontrar, digamos, la carrera, digamos, antropología y arqueología, digamos, que me llevó para ese lado. Digamos, no fui a, digamos, esa pasión no me llevó a estudiar derecho, sino que creo que hay alguna consecuencia, digamos, ¿no? Desde esa primera... sí, no sé si digamos, sigamos diciéndole pasión, digamos, ¿no? Esa curiosidad por investigar o estar en lugares en los que había pasado algo, ¿no? Claro, porque los legos, los que no conocemos a fondo todas estas profesiones que no están tan vinculadas en nuestra vida diaria como otras, como puede ser los médicos, los abogados y demás, por ahí podemos pensar que es el estudio de las cosas, de los edificios, de las estatuas bajo tierra viejas, pero no es solamente esto, porque también es el estudio de cómo comían, de cómo vivían, de cómo pensaban, hasta cómo pensaban antes, ¿no? ¿Es así o me equivoco? Sí, tal cual. Digamos, un poco volviendo al comienzo de la pregunta, digamos, ahí creo que había a la gente de mi generación, digamos, cuarentones, sí, nos marcó mucho, digamos, la Indiana Jones, digamos, ¿no? Que ahí fue sí, el primer arqueólogo que todos conocimos, ¿no? claro. Esa persona que andaba con látigo y andaba por ahí descubriendo tesoros. Obviamente luego descubrimos que digamos la parte de los tesoros, digamos, es el 0,1%, digamos, de los restos que quedan, digamos, Claro. ¿no? El resto, de la mayoría de los restos que quedan, las huellas que quedan en la tierra, digamos, son de la gente común, digamos, gente no solo eso, sino que la mayoría de los restos son residuos, ¿no? No son tesoros escondidos, sino que son residuos. Luego, digamos, en mi especialidad más concretamente, digamos, yo no me dedico al pasado, digamos, más remoto, sino que me dedico, y no casualmente, a lo que se llama la arqueología contemporánea, digamos, ¿no? Lo que es la historia del siglo XX. Ah, sí. Sí. ¿Me escuchás, Gonzalo? Sí, te escucho. Sí. A ver, contame, ¿y qué sería todo esto, la arqueología del siglo XX? ¿Qué es lo que te dedicás, lo que buscás para estudiar o para investigar? Bueno, digamos, el siglo XX es el siglo de las masacres, digamos, Claro. y de los terrorismos, digamos, y de las guerras. En Alemania tenés la pauta de, digamos, a qué me estoy dedicando, digamos, con el cambio de milenio, digamos, surgió lo que se llama una nueva disciplina dentro de la arqueología, digamos, que se dedica a investigar, digamos, estos sucesos, como adelanté, digamos, más trágicos de la historia y que han dejado pocas huellas documentales, digamos, huellas de las clásicas de la historiografía, digamos, ¿no? Entonces, al no dejar huellas o al dejar rastros que digamos que esos regímenes, digamos, no querían dejar, sí, la arqueología surge, digamos, como una disciplina que se encarga digamos, de analizar esas huellas que nadie pensaba que iban a quedar, ¿no? No sé si me explico. Sí. Por ejemplo, en Alemania tenés mucho material con lo que pasó con el nazismo y todo eso. Sí, digamos, lamentablemente en la mayoría de los países del mundo bueno, pasaron muchas cosas y por suerte quedaron muchas huellas. Y bueno, sí, cuando uno piensa, digamos, en el siglo XX, en las masacres del siglo XX, digamos, todos los caminos vienen a Alemania por la magnitud que tuvo, digamos, el Holocausto y el nazismo en general, digamos. Así que yo me dedico concretamente a eso aquí. Claro. Gonzalo, y bueno, ¿elegiste Alemania por una razón especial o porque te permitía desarrollarte más en tu profesión? No, digamos, la vida me trajo a Alemania, digamos. Yo no la elegí, cuestiones, digamos, la vida, digamos, ¿no? El amor, si se quiere, Sí. me trajo para aquí, y yo, digamos, siempre no lo busqué, digamos, no busqué venir aquí, caí aquí, y yo siempre donde caí, digamos, intenté
ver qué es lo que yo podía hacer, digamos, qué es lo que yo podía, dónde yo podía, digamos, aportar algo, digamos, a la historia del lugar. Caí aquí y obviamente me vino bastante bien porque pude dedicarme de lleno, digamos, a lo que, o especializarme aún más, digamos, digamos, en la beta en la que yo venía siguiendo, digamos, ¿no? Claro. Hablaste del amor que te trajo allí. ¿Conociste a una alemana? ¿Cómo fue esa historia? Esa historia nos interesa también conocerla. Bueno, sí, sin entrar en detalle, digamos, Sí. eso sería para la novela del mediodía, digamos, sí. O de la tarde, sí, claro. Digamos, conocí, sí, así en pocas palabras, digamos, conocí en un momento en territorio neutro, digamos, conocí a mi compañera con quien luego formé una familia, digamos. Sí. Alemana, sí. Entonces, bueno, nos vinimos para acá y nos asentamos aquí, digamos, ¿no? Claro. ¿Y dónde la conociste? ¿Dónde se conocieron? ¿Después que saliste de la Argentina estuviste en otro país o fuiste directamente a Alemania? Sí, bueno, decía un poco de lo que siempre le llamo territorio neutral, digamos, por una cuestión de conseguir una beca de investigación, la que me permitió, digamos, salir por primera vez, digamos, a Argentina, cuando me terminé, digamos, la carrera. Siempre fui muy curioso y siempre estuve buscando algunas posibilidades por ahí, no por cuestión, digamos, de mejorar la calidad de vida ni de cuestión laboral, sino de curiosidad, digamos. Siempre busqué la posibilidad para poder salir de ahí y poder conocer otro lugar y, bueno, investigar en otro lugar, digamos. Una beca de investigación, una beca de intercambio internacional, digo, cooperación internacional del gobierno español, me permitió realizar una estancia de investigación en Galicia, en el norte de España. Sí. Y bueno, y ahí conocí, digamos, a mi compañera. Claro. Gonzalo, ¿y un arqueólogo es contratado por una empresa privada, por un gobierno? ¿Cómo es tu fuente de trabajo? No digo la tuya, digo en general, para los arqueólogos que aparentemente no tendrían tanto campo de acción en la empresa privada, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente sí, como lo has adelantado, digamos, el campo de acción es bastante limitado, digamos, es considerado un gasto superfluo, digamos, hoy por hoy, digamos, que contratar un arqueólogo. Pero bueno, digamos que hay dos grandes vías digamos, para encontrar un trabajo, digamos. Está la cuestión privada, que es bastante limitada, digamos, que lo que se llaman empresas de arqueología, que no están en todas partes, digamos, que son eso, digamos, agrupaciones, digamos, que se contratan, que los contrata, digamos, las diferentes oficinas de patrimonio, digamos, para realizar diferentes por decirlo, informes, digamos, para liberar lo que se llama liberar terrenos, ¿no? Si se está por construir, digamos, un terreno, digamos, un área en el que se supone o que hay restos arqueológicos, digamos, ese proyecto, digamos, de construcción, digamos, que ya sea público o privado, tiene que contratar, digamos, tiene que contratar un informe arqueológico, digamos, por decirlo como. Eso por un lado, pero que como decía, es una rama bastante menor, no está en todas partes, porque en algunos lugares, digamos, no existen empresas de arqueología porque hay como un monopolio, digamos, del patrimonio, se lo encarga, digamos, esos informes los realiza directamente gente del Estado, digamos, por decirlo como. Después, por el otro lado, bueno, sí están esas oficinas de patrimonio, digamos, que uno puede, digamos, presentarse ahí para realizar ese tipo de trabajo. Y después, bueno, está la cuestión más de las agencias de investigación, digamos, ¿no? Que esto incluye a las universidades, que hoy por hoy, digamos, trabajan siempre con proyectos, digamos, ¿no? En lugares que se presentan proyectos y uno consigue la financiación para llevar a cabo determinados proyectos de investigación. Claro, pero esos proyectos los presenta el Estado a través de sus instituciones, o vos como arqueólogo o un conjunto de arqueólogos presentan un proyecto para investigar determinada cosa. Bueno,
es un poco parecido como en lo que es en Argentina, digamos, lo que es la agencia de investigación en CONICET, digamos, ¿no? Que uno obviamente uno como persona privada no puede presentar un proyecto, sino que uno tiene que estar, digamos, como asociado a algún instituto de investigación para poder solicitar un proyecto, digamos, ¿no? Ya sea una universidad o digamos una agencia de investigación que financie ese tipo de proyectos, digamos, ¿no? Pero bueno, no, yo como hijo de vecino no podría, digamos, presentar algo así, sino que uno tiene que estar amparado con una institución, digamos. Claro. Ahora, bueno, vos acabas de decir que te especializaste en el siglo XX, en todo lo que está relacionado con el siglo XX. Pero para un arqueólogo, por ejemplo, Egipto, Grecia, Roma, por ejemplo, con toda su historia, entre otras tantas, ¿qué no significa un poco el kit de la cuestión de la carrera? Bueno, digamos, esa es a lo que se llama la arqueología clásica, digamos, que uno lo piensa en arqueología, piensa en eso en Egipto, en Roma, en Grecia, digamos que son de ahí, digamos, nace la disciplina, digamos, en final del siglo XIX, digamos, ¿no? Pero luego surgieron otro tipo de digamos, de especializaciones, ya sea más en, digamos, digamos de la época colonial o de la época de la conquista o de la época, digamos, del poblamiento americano, demás, hay diferentes especializaciones, digamos, que uno las va eligiendo, digamos, cuando están, digamos, todavía haciendo la carrera. En lo que es, digamos, en Rosario, digamos, la facultad, digamos, de Humanidades y Artes, digamos, ahí no nos especializamos mucho en Grecia y en Roma por cuestiones lógicas, sino que, bueno, ahí un poco más uno se especializa más o uno tiene la posibilidad de especializarse, digamos, en periodos más digamos, de la parte americana. Más digamos, regionales, ¿no? Centroamérica. De Egipto, de Grecia o de Roma. Claro. Y con respecto al arte, por ejemplo, a los monumentos históricos o a las pinturas, ¿tiene algo que ver también? ¿Se puede requerir el servicio de un arqueólogo para determinar ciertas obras? No, eso sería, bueno, ya habrá alguno que se da más maña para hacerlo, pero bueno, yo diría que no, eso ya es una especialidad, digamos, concreta, que digamos que es más de lo que se llama la historia del arte, digamos, ¿no? Que se preparan, digamos, para lo que es para evaluar, digamos, lo que es eso, como dijiste, digamos, obras de arte, edificios, como la cuestión arquitectónica. O monumentos. Digamos, pero bueno, la cuestión de arqueólogas, digamos, no sería. Nosotros, por decirlo como nos dedicamos a lo que está sepultado, digamos, bajo la tierra. Sí. A lo que son restos, y la parte, digamos, historia de arte se dedican a lo que está todavía construido, por decirlo como, no es una primera definición que uno podría plantear. Claro. Gonzalo, ¿y qué tiene que ver la arqueología? Bueno, tiene mucho que ver, creo, vos me dirás, con la geología. No, bueno, creo que no tiene mucho que ver, digamos, tenemos alguna cuestión de algún emparentamiento que solo tiene que ver con la cuestión de digamos, lo que se llama la deposición, digamos, de los estratos, digamos, que los geólogos, digamos, se especializan en leer, digamos, por decirlo como los estratos formados por la naturaleza, y, digamos, lo que es la arqueología, digamos, se especializa en leer estratos, digamos, producidos, digamos, o estratos que contienen, digamos, huellas dejadas por la humanidad, digamos. Obviamente la humanidad es parte de la naturaleza, entonces en ese punto nos unimos, pero digamos que la geología, digamos, no tiene nada que ver, digamos, con la humanidad. Digamos, ahí donde hay un rastro, digamos, de la humanidad, ahí como que dejan ahí como que ponen el freno, digamos, ¿no? Y por otro lado, digamos, la geología, digamos, por dedicarse a leer estos estratos, digamos, dejados por la naturaleza, se tratan de estratos de una profundidad temporal muchísimo más extensa que lo que es la dejada por la humanidad.
Claro. ¿Y ahora estás en algún proyecto especial? ¿Estás trabajando en algo que puedas contar? Sí, bueno, ahora estoy desde hace 7, 8 meses, digamos, contratado sí por el gobierno, digamos, de aquí digamos, el gobierno alemán, digamos, en Berlín, en la capital. Se generó un proyecto que no lo presenté yo, sino que, bueno, se armó un proyecto y bueno, se abrió la solicitud, me presenté, digamos, pero es un proyecto bastante interesante que tiene que ver justamente con lo que planteábamos antes, con el mapeo, digamos, de campos, digamos, no de campos de concentración, pero sí campos del nazismo, campos de internamiento, en donde durante la guerra, digamos, se internó a personas, en su mayoría extranjeras, digamos, que como para obligarlos a trabajo forzado, digamos. Pensemos que durante la guerra, digamos, la Segunda Guerra, la mayoría de la mano de obra, los hombres en edad adulta, fueron mandados al frente, ¿no? Sí. Literalmente mandado al frente y digamos, había todo un vacío de mano de obra que había que llenarlo de algún modo, y esta gente no tuvo la mejor idea que llenarlo a partir de mano de obra esclava, digamos. En un momento al principio lo intentaron mediante una cuestión más voluntaria, como haciendo propaganda, digamos, como si fuera una agencia de trabajo en los países, en el exterior. Ajá. Pero bueno, eso no tuvo demasiado resultado, entonces literalmente iban a los lugares, digamos, a los países en los que, o a los territorios que iban anexando. Sí. Iban literalmente secuestrando gente, digamos, y los traían acá a la mayoría de las ciudades y pueblos para trabajar como esclavos. Por un lado estamos hablando de una población civil, y también, como se sabe, digamos, lo que es los prisioneros de guerra, digamos, ¿no? Bueno, toda esa gente tenía que ser alojada en algún lugar. Como estaban tan entrenados, digamos, los nazis en eso, sí. Enseguida armaban campos y los internaban en esos campos, digamos, con campos, lo que uno tiene en la mente, digamos, en la imagen, en la memoria de las películas, digamos, son esos barracones con los portones, con los alambrados, bueno, son barracones donde se alejaban a toda esta gente. Bueno, todos esos lugares estaban en medio de las ciudades. Ajá. Y este proyecto, digamos, que se generó aquí es para mapear, digamos, todos esos lugares aquí en Berlín. Estamos hablando de miles de campos en medio de la ciudad. Y bueno, la idea un poco de eso es mapearlo para que esos lugares sean protegidos patrimonialmente, digamos, ¿no? Para que, llegado el caso, si hay una obra, digamos, de construcción, como planteaba al principio, esos lugares no los destruyan, sino que antes los tengan que, ya uno sepa, digamos, que el Estado sabe dónde estaban esos lugares, para que se haga una documentación previa, digamos, a que vengan la parte de los arquitectos, las arquitectas, digamos, a poner los primeros, a trazar, digamos, los cimientos, ¿no? Y esos lugares no eran solo la gente que capturaban o que secuestraban, no eran necesariamente judíos todos, ¿no? Era para todo el mundo, los que pudieran traer, digamos. Sí, digamos, una cuestión, no voy a entrar mucho en detalle, pero sí, la mayoría de las personas que, digamos, en la primera parte de la guerra no eran judíos, porque, digamos, la política, digamos, del nazismo, digamos, era limpiar, digamos, lo que llamaban limpiar de judíos a lo que era Alemania. Sí. Entonces aquí toda la población judía, digamos, la deportaron en su momento, y el resto es historia. Y después, bueno, entonces en esa primera parte de la guerra traían a, digamos, poblaciones que no eran judíos. En un segundo momento de la guerra, cuando, digamos, se les pone bastante difícil porque la guerra se les hace larga, a partir de que, digamos, que lo derrotan, digamos, en Stalingrado, digamos, básicamente, en 42, 43, claro. Ahí empiezan a traer, digamos, a gente que no pensaban traer, y que eran justamente los judíos. Los vuelven a traer aquí, a muchos que los habían deportado, los vuelven a traer, los que sobrevivieron, digamos, los vuelven a traer para que trabajen, digamos, ¿no? Pero bueno, estamos pensando hablando de que son
en su mayoría, digamos, me arriesgaré a decir que no eran judíos, digamos, porque lamentablemente, digamos, los habían, digamos, a la mayoría los habían asesinado, digamos, antes. Sí, claro. ¿Y ese mapeo es en toda Alemania o en Berlín solamente? No, bueno, esta es una primera experiencia, digamos, se había hecho una experiencia previa piloto, digamos, en una ciudad cercana de aquí, que era en Leipzig, digamos, pero no en la capital. Esta es una primera experiencia a gran escala, digamos, que es aquí en la capital, en Berlín. Digamos, Berlín es una ciudad bastante grande, digamos, y aquí estaba, digamos, era el centro, digamos, en su momento era el centro de la industria, digamos, armamentística. Claro. Entonces, bueno, se mapeó solo en la ciudad, digamos, y también tiene que ver por una cuestión de cómo se organiza, digamos, el patrimonio, que no es tan centralizado digamos, a nivel Estado nacional, sino que las oficinas de patrimonio están como si sean provinciales, digamos. Entonces, en ese sentido, al ser Berlín una ciudad autónoma, sí, lo organiza, pero solo tiene, digamos, solo tiene jurisdicción, digamos, en la ciudad. En algunos otros lugares, por ahí esto probablemente o con suerte pueda llevarse a cabo si todo sale bien, porque bueno, es una idea, la verdad, bastante innovadora y que por suerte se está llevando a cabo, ¿no? Porque, digamos, los últimos, a partir de que cae el muro, digamos, aquí se estaban, digamos, la industria de la construcción, digamos, se desarrolló bastante, y uno que conoce, digamos, esta historia tenía que lamentar, el que conoce ciertos lugares tenía que lamentar de cómo la industria, digamos, de la construcción iba avanzando. Ajá. Pero la cuestión patrimonial no, porque no se daba por enterado de que estos lugares, digamos, tenían una importancia patrimonial. Claro. Hubo en ese sentido, en los últimos años, una toma de conciencia de cómo esos lugares deberían ser documentado científicamente, ¿no? Claro. Con lo que ya se construyó sobre un lugar presuntamente que después sería patrimonio, ya queda como está construido el edificio, o lo que sea, me imagino, ¿no? Sí, lamentablemente, si un lugar se construyó, digamos, esto no se puede volver atrás, pero obviamente hay diferentes grados de intrusión, digamos, de destrucción de un lugar, y por más que, digamos, que se haya construido un terreno, digamos, por decirlo como un predio, siempre quedan rincones, digamos, que no están construidos, salvo que hagan un estacionamiento subterráneo, digamos, que se carga, digamos, todo el área. Digamos, uno, a partir de que tiene un mapeo exacto del lugar, uno puede siempre rescatar algunas franjitas, digamos, en el peor de los casos, de que, digamos, uno puede, con el ojo que uno tiene, digamos, uno puede decir que todavía ahí podría haber quedar algo, digamos, ¿no? Que no se da enseguida todo por perdido. Claro. Muy bien, Gonzalo, muy interesante tu actividad y lo que decís. Hoy domingo, ¿qué haces? ¿No? ¿Te relajás, descansás, me imagino, no? Sí, bueno, ahora que a partir de todo esto esta información que pasé, bueno, uno no le voy a alegrar mucho el domingo, pero sí. No, sí, mañana sigo con el proyecto. Hoy sí, me relajo, sí. Es salir a pasear, aprovechar las pocas horas de luz que hay aquí, sí. Salir a dar un paseíto por aquí y sí, es relajar. ¿Y se festeja el carnaval ahí en Berlín? Algo, básicamente. ¿Se festeja el carnaval en Berlín ahora que estamos en carnaval? No he visto aquí. No. Calculo que habrá alguna cuestión más de. Lo que pasa que digamos, acá es invierno, sí, claro. La verdad que digamos, ¿cómo se llama? El humor, digamos, no es lo mismo, no es el mismo el que uno puede tener, digamos, en verano, digamos, así claro. Que si se festeja es de otro modo, digamos, al que es en Río, digamos, por decirlo de algún modo. Claro. Bueno, ahí siempre se festeja con cerveza, cualquier cosa es un buen motivo para tomar cerveza, ¿no?
Sí, aquí la cerveza es una constante, es el motor de la historia, básicamente. Claro. Así que digamos, es un alimento, digamos, que está muy integrado en está muy integrado en la vida, digamos, diaria. No es que hay una hora para tomar una cerveza, sino que la cerveza es desde la mañana hasta la noche, digamos, ¿no? Está muy integrada con el resto de las actividades. Claro. Depende de lo que uno haga, ¿no? Pero es algo que está distribuida durante todo el día. Claro. Obviamente durante el verano un poco más, pero durante el invierno también eso se mantiene. Es una adicción y las tradiciones, como se sabe, hay que mantenerlas, ¿no? Claro. Muy bien, Gonzalo. Bueno, te agradezco mucho esta conversación. ¿Te están escuchando? ¿Avisaste que ibas a estar con nosotros en nuestro programa? Sí, bueno, avisé a algunas personas que sé que se iban a alegrar de oírme. Bueno, tenés que saludarlos, mandarles un saludo, hacerlo tranquilamente. ¿Cómo? Perdón que no te... Tenés que saludar a alguien, mandarle algún saludo, hacerlo tranquilamente. No, ya eso lo hago por vía privada. Sé que hay bastantes personas que se iban a alegrar de escucharme y nada de eso. Muchas gracias por el espacio, por interesarse por esto, por el contacto también. Yo soy el que está agradecido aquí. Bueno, muy bien, Gonzalo. Al contrario, te agradecemos nosotros por estar en Argentinos por el Mundo. Así que muchas gracias y que sigas paseando, disfrutando el día y con tu trabajo y tu familia. Bueno, Omar, muchas gracias y bueno, buen día ahí para todos y todas. Fue un placer. Igualmente, ha sido Gonzalo Compañi, arqueólogo desde Berlín, Alemania.